Una escena sorprendente se desarrolló recientemente en el estado Táchira, dejando al descubierto la tensión palpable en Venezuela. Mauro inició su recorrida acompañado por Freddy Berná, el gobernador chavista de Táchira, cuando un descuido técnico desató un momento embarazoso. Creyendo que el micrófono estaba apagado, Berná expresó su frustración a Nicolás Maduro, revelando la falta de asistentes en un acto público. La vergonzosa declaración, captada en vivo, evidenció la realidad de un evento deslucido. Mientras tanto, las elecciones en Venezuela se acercan y la campaña está en pleno auge. Las encuestas más recientes muestran un panorama contundente. Entre el 50 y 60% de los votantes apoyan a Mundo González Urrutia, el candidato de la oposición, mientras que Maduro recibe un apoyo del 20%, llegando al 30% solo en las encuestas más generosas si se consideran a los indecisos. La oposición ha estado organizando movilizaciones cada vez más masivas y Táchira fue escenario de una de las más impresionantes. Con la presión de contrarrestar la imagen de una oposición que gana terreno, el régimen de Maduro ha intensificado sus esfuerzos para reunir a sus seguidores. Los colaboradores del presidente están bajo una enorme presión para asegurar la presencia de personas en sus actos, a menudo recurriendo a empleados públicos y ofreciendo incentivos para lograrlo. En una reciente visita a Táchira, donde la oposición había realizado una marcha multitudinaria, el contraste fue evidente. La capacidad de convocatoria de la oposición demostró ser imponente, dejando al régimen en una posición precaria. La narrativa se complica cada día más, con el gobierno intentando mantener una imagen de fuerza mientras la oposición sigue ganando adeptos en la calle. La tensión en Venezuela continúa escalando, y la reciente visita de Nicolás Maduro a Táchira ha puesto de manifiesto las crecientes dificultades que enfrenta su régimen. Durante una transmisión en vivo, el gobernador chavista Freddy Berná, creyendo que el micrófono estaba apagado, expresó su frustración por la falta de asistentes en un evento, dejando al descubierto una realidad embarazosa. El incidente, transmitido por Globovisión, fue rápidamente interrumpido por un periodista, pero el daño ya estaba hecho. Simultáneamente, el régimen ha intensificado su represión contra aquellos que facilitan las marchas opositoras. Las recientes movilizaciones organizadas por la oposición, lideradas por figuras como María Corina Machado, han sido masivas, destacando el contraste con las marchas oficialistas. La represión ha llegado a tal punto que cualquier hotel que aloje a miembros de la oposición enfrenta la amenaza de clausura inmediata. Este patrón de intimidación se ha extendido a restaurantes y otros negocios que apoyan indirectamente a la oposición. La situación ha obligado a líderes opositores como María Corina Machado a buscar refugio en casas particulares, ya que los hoteles se han vuelto inaccesibles. En un caso alarmante, un empresario que ofreció su casa en Táchira para que Machado se hospedara ha desaparecido después de que su propiedad fuera allanada. Esta desaparición parece ser un intento claro de sembrar el terror entre aquellos que desafían al régimen. La diferencia entre las marchas del gobierno y las de la oposición no podría ser más clara. Mientras Maduro lucha por reunir a sus seguidores, las movilizaciones opositoras crecen en número y entusiasmo. Las encuestas más recientes son desfavorables para Maduro, con proyecciones que muestran una clara ventaja para el candidato opositor Mundo González Urrutia. En un contexto electoral mínimamente normal, el régimen se enfrenta a una derrota inminente, lo que plantea preguntas sobre las medidas que tomará para mantener el poder. El pueblo venezolano, después de años de desesperanza, parece haber encontrado una nueva fuente de esperanza en la oposición. Sin embargo, la sombra del fraude electoral se cierne sobre el país, y la capacidad del régimen para manipular los resultados sigue siendo una preocupación latente. La narrativa que se desarrolla en Venezuela está cargada de incertidumbre y suspense, manteniendo a la nación y al mundo en vilo mientras se acerca un momento decisivo en la historia del país. A pesar de la represión implacable, la población venezolana sigue saliendo a las calles, desafiando al régimen. Recientemente se ha iniciado una investigación por parte del gobierno de Maduro, alegando que la oposición venezolana ha contactado a un grupo paramilitar colombiano
para desestabilizar el país el día de las elecciones. Esta acusación parece ser una estrategia del régimen para justificar una posible suspensión de los comicios, utilizando el pretexto de un intento de golpe de Estado. Otro video viral muestra a Maduro saludando desde un auto, aparentando estar rodeado de una multitud. Sin embargo, al cambiar el ángulo de la cámara, se revela la verdadera imagen: apenas un centenar de personas. Esta manipulación visual es una constante en sus apariciones, intentando ocultar la realidad de su escaso respaldo popular. La oposición, liderada por Mundo González Urrutia, ha aprovechado estos errores para ganar terreno. Sus movilizaciones masivas y la creciente presión sobre el régimen han generado un ambiente de tensión en el país. A pesar de los intentos del gobierno por desacreditar y reprimir a la oposición, la población sigue manifestándose en las calles, demostrando que la esperanza de un cambio sigue viva. En un intento desesperado por mantener el control, el régimen ha lanzado acusaciones de que la oposición venezolana ha contactado a un grupo paramilitar colombiano para desestabilizar el país durante las elecciones. Esta táctica parece ser una preparación para justificar una posible suspensión de los comicios, utilizando el pretexto de un intento de golpe de Estado. Sin embargo, con la gente ya movilizada, la posibilidad de que esta estrategia tenga éxito es incierta. A medida que se acerca la fecha de las elecciones, el riesgo de un estallido social aumenta. La situación en Venezuela es tensa y cada vez más impredecible. La lucha por la democracia continúa y la resistencia del pueblo venezolano es una señal de que, a pesar de los desafíos, la posibilidad de un futuro diferente sigue siendo real. En este contexto, la información y la transparencia son cruciales. Los videos y las noticias que revelan la verdad detrás del régimen de Maduro juegan un papel vital en mantener a la población informada y en mantener viva la esperanza de un cambio. La batalla por la democracia en Venezuela es ardua, pero la determinación del pueblo es una luz de esperanza en medio de la oscuridad. El reciente incidente en Táchira, donde Nicolás Maduro fue sorprendido quejándose de la baja asistencia en su acto de campaña, pone de relieve la fragilidad de su apoyo popular. El episodio, transmitido en vivo, mostró a un Maduro visiblemente frustrado, admitiendo la falta de respaldo que enfrenta, lo que no solo revela su incapacidad para movilizar a la gente, sino también su desconexión con la realidad del país. Este evento se ha convertido en un símbolo del creciente rechazo hacia su gobierno. Mientras tanto, el régimen de Maduro no solo enfrenta el rechazo interno, sino también la presión internacional. Las acusaciones de que la oposición está vinculada con grupos paramilitares colombianos para desestabilizar el país el día de las elecciones son un claro intento de preparar el terreno para justificar medidas drásticas, como la suspensión de los comicios. Esta narrativa busca desacreditar a la oposición y mantener a Maduro en el poder, pero también revela la desesperación del régimen ante la creciente movilización popular. El control de los medios de comunicación y las tácticas de propaganda son herramientas que Maduro utiliza para intentar mantener una fachada de apoyo. Sin embargo, la verdad sigue filtrándose. Los videos de actos de campaña con escasa asistencia, las quejas de Maduro captadas en micrófonos abiertos y las imágenes virales de eventos falsamente representados como multitudinarios, todo contribuye a exponer la realidad. A medida que el pueblo venezolano continúa luchando por su libertad, la escena política del país se torna cada vez más impredecible. Con cada día que pasa, el suspense aumenta y la posibilidad de un cambio significativo se vuelve más tangible. La lucha por la democracia en Venezuela se intensifica y el mundo observa, esperando el desenlace de esta tensa situación. La situación en Venezuela se vuelve más tensa con cada día que pasa. La pasividad del pueblo podría ser interpretada como un consentimiento tácito a las acciones de Maduro, pero es crucial entender el contexto. El pueblo venezolano ha enfrentado una represión brutal que ha desalentado muchas formas de protesta y movilización. La gente ha sido castigada severamente por alzar su voz contra el régimen, lo que ha generado miedo y cautela. Sin embargo, para que Venezuela avance, se necesita una decisión contundente. La experiencia reciente de Argentina es un ejemplo de cómo la vigilancia ciudadana puede evitar el fraude electoral.
En las elecciones pasadas, los argentinos se volcaron masivamente a fiscalizar, incluso aquellos que nunca antes habían estado involucrados en el proceso electoral, con el objetivo de garantizar un cambio en el gobierno. Aunque la situación en Venezuela es incomparablemente más peligrosa, con niveles de represión que incluyen encarcelamientos arbitrarios y allanamientos a activistas y opositores, la voluntad del pueblo sigue siendo una fuerza poderosa. El peligro de fraude en las próximas elecciones venezolanas es una realidad inminente. Maduro y su régimen están dispuestos a hacer lo imposible para mantener el poder, utilizando cualquier excusa para justificar sus acciones. Han acusado a la oposición de estar aliada con grupos paramilitares y de recibir financiamiento de Estados Unidos, creando una narrativa que podría servir para suspender las elecciones bajo la excusa de desestabilización. Sin embargo, la popularidad de Maduro está en su punto más bajo y su desesperación es evidente en sus esfuerzos por manipular la percepción pública y controlar la narrativa. El régimen no solo enfrenta el desafío de la oposición interna, sino también la creciente vigilancia internacional. La represión y los intentos de fraude están siendo observados y denunciados por la comunidad global, lo que añade presión sobre Maduro. A pesar de estos esfuerzos, el pueblo venezolano sigue encontrando formas de resistir y manifestar su descontento. Las movilizaciones, aunque peligrosas, continúan siendo una herramienta clave en la lucha por la democracia. La clave para el futuro de Venezuela reside en la determinación del pueblo y en su capacidad para resistir la represión y el fraude. Las acciones individuales y colectivas, tanto dentro como fuera del país, son fundamentales para construir un movimiento sólido que pueda desafiar al régimen. La esperanza de un cambio real depende de la voluntad del pueblo para enfrentarse a un régimen opresor y luchar por un futuro mejor. Cada acto de resistencia, cada movilización, cada voz alzada contra la injusticia contribuye a la construcción de una Venezuela libre y democrática. En los últimos días, la desesperación del régimen de Maduro ha quedado en evidencia. Cada acto público se convierte en un bochorno, un reflejo de su aislamiento y la falta de apoyo popular. La imagen de Maduro reclamando la ausencia de asistentes en sus eventos, captada en vivo y transmitida por error, es un símbolo claro de su debilidad. Su incapacidad para movilizar a la gente sin recurrir a incentivos muestra que incluso aquellos que asisten lo hacen por necesidad y no por convicción. El régimen, en un intento desesperado por mantener el control, ha intensificado la represión. Hoteles y restaurantes que ofrecen apoyo a la oposición son clausurados y los opositores se ven obligados a esconderse en casas particulares. La presión sobre los empleados públicos para asistir a los actos del gobierno es otra señal de la falta de apoyo genuino. Estas tácticas de intimidación y coacción son viejas conocidas, pero ahora, con el incremento de la vigilancia internacional y la movilización de la oposición, se vuelven cada vez menos efectivas. El gobierno de Maduro ha lanzado acusaciones de desestabilización y conspiración con grupos paramilitares, preparando el terreno para justificar cualquier medida extrema, incluida la suspensión de las elecciones. Sin embargo, el descontento popular es palpable, y la gente, cansada de la opresión y la miseria, está dispuesta a luchar por un cambio. La comparación con la experiencia argentina es útil, aunque no completamente análoga, para ilustrar cómo una ciudadanía vigilante puede hacer frente a intentos de fraude. La situación en Venezuela está en un punto crítico. La esperanza de un cambio real está viva, pero la lucha será ardua. La comunidad internacional observa con atención, y el apoyo a la resistencia interna es crucial. Cada acto de represión, cada intento de manipulación, fortalece la determinación del pueblo venezolano. La voluntad de un pueblo decidido a recuperar su democracia es una fuerza poderosa que no puede ser subestimada. En conclusión, Maduro está en el horno, acorralado por su propia ineptitud y la creciente resistencia del pueblo venezolano. El futuro de Venezuela depende de la valentía y la determinación de sus ciudadanos, apoyados por una comunidad global comprometida con la justicia y la democracia. Es un momento histórico, y el desenlace está en manos de aquellos que se atreven a luchar por su libertad.
La esperanza es que este sea el comienzo del fin para un régimen opresor y el amanecer de una nueva era para Venezuela. Finalmente, es importante recordar que la voz del pueblo es poderosa. Cada comentario, cada acto de apoyo, cuenta. Si desean compartir sus opiniones sobre lo que creen que sucederá en Venezuela, pueden hacerlo en los comentarios. Su participación es vital. Y si les ha gustado este análisis, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Nos vemos en la próxima actualización. Recuerda, nunca subestimes el poder de tu voz y tu participación. Sigamos trabajando juntos por un país donde la justicia y la integridad sean pilares fundamentales de nuestra sociedad. Hasta la próxima y que la verdad y la justicia prevalezcan siempre.